Buenos días y feliz día del Señor para todos. Quiero en esta mañana que compartamos la palabra de Dios en un tema que va a ser bien relevante para los tiempos que nos tocan vivir. Estamos todos viviendo con bastante miedo, preocupación, y he escuchado por ahí decir que los cristianos no tienen que tener miedo. Y yo quiero ir a la Biblia y encontrarme con una historia muy particular donde gente que estaba con Jesús, los discípulos de Jesús, tienen miedo. Y la conclusión del mensaje te la voy a adelantar porque me parece que es lo importante de todo esto. El problema no es el miedo, el problema no es tener miedo, el problema es qué haces con el miedo, ¿no? Y quiero que reflexionemos un poquito en esta historia, que pensemos juntos en esta mañana qué podemos hacer con nuestro miedo, ¿no? Hay una historia muy interesante que está en el capítulo 8 del libro de Mateo. Yo te voy a invitar que después la puedas leer tranquilo, cuando estés en tu casa tranquilo y puedas dedicarle un poquito de tiempo. Relata el capítulo 8 del libro de Mateo a partir del versículo 23 y hasta el versículo 27, una historia muy muy interesante de Jesús. Mira, el tema va más o menos por este lado. Jesús había estado trabajando mucho, había sido un día muy agotador, él había estado predicando, había estado atendiendo mucha gente, había sanado a muchos enfermos, había escuchado a mucha gente y estaba realmente muy muy cansado. Al terminar el día, él decide subirse a una barca y le dice a los discípulos que se suban también y que vayan del otro lado del lago. Resulta ser que mientras iban cruzando el lago, Jesús se duerme profundamente, obviamente estaba muy muy cansado, y Jesús se duerme. Y mientras Jesús está durmiendo, se levanta una tormenta inesperada. Tal es así que la Biblia relata que la barca se empieza a llenar de agua, se empieza a inundar. Y si bien había gente muy experimentada en manejar barcas, porque había pescadores, ex pescadores como Pedro, Juan, que habían estado toda su vida pescando, se ven en una situación límite. Ellos habían pasado muchas tormentas, pero evidentemente esta tormenta era especial, era muy grande, era tremenda y sorpresiva, ¿no? Había venido de repente, nadie la esperaba. Habitualmente cuando venía una tormenta, los pescadores, las personas que conocían del lago y que sabían del agua, si veían una tormenta, decidían no salir. Depende de cómo estaba el clima, ¿no? Más o menos como sucede ahora, ¿no? Antes de salir a navegar se revisa el clima y si no está en condiciones no se sale a navegar. Ellos conocían muy bien el clima, pero aparentemente cuando zarparon estaba todo bien. Y en el medio del viaje viene una tormenta inesperada, ¿sí? Jesús duerme, descansa como un bebé en una parte del barco, y el barco se empieza a inundar. Dice que las olas cubrían, los estaban tapando, y por más de ser muy experimentados, estos hombres empiezan a tener mucho miedo. Tal es así que lo despiertan a Jesús, lo despierta y le dicen: Jesús, por favor salvanos, porque nos estamos hundiendo, ¿no? Jesús los mira, se despierta, se despabila, me imagino la situación, los mira y se sorprende. Le dice: ¿Cómo es que ustedes no tienen fe? Les dice Jesús. Hombres de poca fe, le dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿No? Y me llama mucho la atención la pregunta de Jesús. Jesús se pregunta por qué sus discípulos tienen tanto miedo. ¿Acaso Jesús no veía la tormenta? ¿Acaso Jesús no se daba cuenta que el barco se estaba hundiendo? Tal vez Jesús no tenía mucha expertise en navegación, entonces no se daba cuenta que estaban naufragando, que la situación era límite, que era grave. Yo creo que no. Yo creo que Jesús se sorprende porque nos tiene que dar una lección. Se la da a sus discípulos y nos la da a nosotros en este día. Él se sorprende y dice: ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levanta Jesús, levanta la mano, inmediatamente el viento cesa, las olas se calman y se hace una gran bonanza, ¿no? En las mejores condiciones de navegación. Me imagino, no dice el texto, pero me imagino que Jesús vuelve a su lugar y se vuelve a dormir, y los discípulos se quedan asombrados, ¿no? Se quedan asombrados y dicen:
¿Qué clase de hombre es este? Que hasta el viento y las olas le hacen caso, ¿no? Y me parece que podemos sacar algunas reflexiones muy interesantes de este pasaje, porque Jesús hoy nos mira a cada uno de nosotros, sus hijos, los que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo, y se vuelve a hacer la misma pregunta, se vuelve a sorprender y dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Algunas cosas que podemos rescatar interesantes de este pasaje, que me gustaría compartir con vos. A mí me ha hecho muy bien pensar en esto, meditar en esto, reflexionar en esto, y te lo quiero compartir para que te pueda hacer bien a vos también en estos días en el que estamos en cuarentena y con bastante miedo por el virus. Lo primero que yo rescato de este pasaje es que Dios tiene poder por encima de la tormenta. Jesús es Dios y tiene poder por encima de la tormenta. Tal es así que Él la puede controlar, Él puede frenarla, Él puede evitarla, la puede tranquilizar, o puede sencillamente dejar que sea un poco más sobre nuestra vida. Pero lo más importante de esto es que Jesús está por encima de cualquier tormenta. Está por encima de una tormenta que sucedió hace 2000 años, como este relato que cuenta Mateo en el capítulo 8. Está por encima de la tormenta de ayer. Está por encima de la tormenta de hoy y va a estar por encima de la tormenta de mañana. ¿Sí? Y nosotros podemos tener muchas tormentas. ¿Sí? Podemos pensar en las tormentas de nuestra salud. Podemos pensar en las tormentas de nuestro matrimonio. Podemos pensar en las tormentas de la relación con nuestros hijos, la rebeldía de nuestros hijos, o no saber cómo tratar a nuestros hijos y educarlos. Podemos pensar en las tormentas del trabajo, en las tormentas de la falta de trabajo, en las tormentas económicas, en las tormentas de las pruebas. Podemos pensar en la tormenta tan inesperada como fue la del coronavirus, que estábamos funcionando de manera normal y de un día para el otro tuvimos que estar todos en cuarentena, y fue como la tormenta de los discípulos, nadie la vio venir, pero estuvo ahí y tuvimos que estar en el barco que se nos llena de agua. Pero lo más importante de esto es que Jesús está por encima de la tormenta. Y tenemos que focalizarnos en que tenemos un Dios que está por encima de cualquier nubarrón negro. Dios está por encima aún de la pandemia. Dios está por encima de cualquier tormenta que podamos vivir. La segunda cosa que yo quiero rescatar de este pasaje, que me pareció muy interesante, fue que los discípulos hacen algo. Cuando se desesperan, los llaman a Jesús. Está bien, después Jesús los reta, le dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Y les da una lección, se sorprende, dice, pero no se dieron cuenta que estoy con ustedes, que yo soy Dios, que puedo controlar todo esto. Está bien, aprenden la lección, pero una cosa muy interesante es que los discípulos, cuando ya no tenían qué hacer, cuando ya todo su conocimiento y todo su expertise de navegación se había agotado y ya la desesperación los estaba agobiando, lo que hacen es ir a hablar con Jesús. Los despiertan a Jesús, le gritan a Jesús, por favor, salvanos, se nos está llenando el bote de agua. Y la reflexión interesante en este punto es que fijar los ojos en Jesús nos lleva a la paz. Ellos fijaron los ojos en Jesús. Jesús atendió la situación y vino la paz, vino la tranquilidad. Fijar los ojos en Jesús nos invita a la paz que tiene Jesús. Acordate que Jesús dice en su palabra, mi paz te dejo, mi paz te doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo te la doy en serio. No tengan miedo, dice Jesús. Yo te dejo mi paz. Cualquiera sea la tormenta, no importa. Repasábamos en el punto anterior que puede haber tormentas de cualquier tipo. Jesús viene a invitarnos a su paz. La paz de Jesús es una paz que trasciende cualquier problema, cualquier dolor, cualquier tragedia. Es una paz permanente. No es como la que puede dar el mundo, la psicología, la psiquiatría, las ciencias, la autoayuda, un amigo o tu familia. Es una paz que trasciende la circunstancia. Es una paz que aún en la peor de las tormentas, en el peor de las tragedias, vos podés estar en paz con tu corazón porque Jesús es el que te da esa paz. Acordate, poner los ojos en Jesús te lleva a la paz. El tercer punto que quiero compartir con vos es que Jesús siempre está en el bote. Jesús está en el bote. El bote está en problemas, pero Jesús está con vos en el bote. Él está con sus discípulos. Jesús está con sus discípulos. Jesús nos dijo
nos aseguró, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y claro, Él es Dios y está bien que se sorprenda y nos mire y decir, ¿cómo? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Por qué son hombres de tan poca fe? ¿Por qué son hombres y mujeres de tan poca fe? Está bien que se sorprenda el Señor Jesús, porque Él es Dios, pero una cosa muy importante es que cualquiera sea el problema, cualquiera sea la tormenta, en el bote Jesús va a estar con vos. Jesús está con nosotros, ¿sí? La presencia del Señor Jesús nos da seguridad. La presencia del Señor Jesús nos da ánimo. La presencia del Señor Jesús nos da fuerza. Él te va a levantar como las águilas, dice, porque Él es el que endereza tus rodillas, el que te pone de pie. Cuando está todo perdido, no está todo perdido porque estás con el Señor Jesucristo. La presencia del Señor Jesucristo te invita a la fe, te llena de fe, y cuando vos estás lleno de fe, te quita el miedo. Así que vale la pregunta del Señor Jesucristo, ¿por qué tienen tanto miedo? Si yo estoy en el bote, si pones tus miradas en mí, yo te voy a llevar a la paz y yo estoy por encima de cualquier tormenta, es lo que te dice el Señor Jesucristo. Así que, mi hermano, yo te quiero invitar en esta mañana a que compartas la alegría de vivir la paz de Jesús con vos, con tu familia, en tu casa, con tus amigos, en tus redes, que compartas este mensaje, que llegue la paz del Señor Jesucristo, que puede llenarnos de fe y dejar sin lugar el miedo en nuestras vidas. Muchísimas gracias por escucharme, que Dios te bendiga y que tengas un muy feliz Día del Señor.